Hola a todos, muy bienvenidos a este breve taller en donde vamos a revisar un poco qué es y cómo hago mi currículum vitae. Ya hoy día quizá aparece con más sentido por la situación eh, apremiante justamente que vivimos hoy por hoy a raíz de la pandemia, ¿cierto? Y del COVID-19 en donde probablemente hay muchas personas sin trabajo y por ende justamente la tarea de búsqueda de un empleo, búsqueda de un cargo o un puesto, una vacante ocupacional, ¿cierto? Bueno, primero que todo me gustaría presentarme a todos ustedes. Mi nombre es Juan Pablo Díaz, soy psicólogo de profesión. Me he desarrollado principalmente en el último tiempo en el área de formación y desarrollo organizacional en una empresa de tecnología, pero también en los 6 años que tengo de experiencia profesional me he desenvuelto también como eh, analista de reclutamiento y selección. Y es a partir justamente de esa experiencia y ese conocimiento que pude ir acumulando con el transcurso, digamos, de mi labor en ese ámbito, es que les vengo a tratar de compartir un poco de conocimiento y lo que pude aprender en ese cargo. Ya, además de hoy día encargarme de la parte de formación y desarrollo y de trabajar, digamos, en la parte laboral y organizacional, me desenvuelvo como psicólogo clínico también y he hecho algunos postítulos en ambas líneas de la carrera. Bien, vamos a ver hoy día, principalmente nos centraremos en entender un poco la utilidad del currículum vitae, abordando algunos puntos, como aparece también en la presentación, qué es y para qué sirve un CV o currículum vitae. Vamos a hablar de CV, es lo mismo, cómo estructurar un CV también y les quiero mostrar un poco la herramienta Canva, que es una herramienta gratuita que es bastante útil para poder armar un CV, entregar algunas plantillas y un poco de guía justamente para que este proceso y esta labor no sea tan difícil eh, y tan rechazada, ¿cierto? O, o tediosa para las personas. Bien, bueno. La primera pregunta, ¿no? ¿Qué es y para qué sirve un currículum vitae? Básicamente es una herramienta de comunicación que sirve para presentarse a otra persona en el contexto, y esto es importante entenderlo, ¿no? En el contexto de la búsqueda, por un lado, ¿cierto? Quien postula, y del reclutamiento laboral, por quien justamente hace el filtro y la búsqueda de los candidatos, ¿ya? Cuando hablo de esto y cuando digo que es una herramienta comunicacional, quiere decir que, como toda comunicación, siempre tiene que tener un grado de planificación, un grado de estrategia comunicacional para poder ser lo más efectivo y asertivo posible. Ya por eso es que justamente les quiero ir mostrando un poco la estructura, algunas buenas prácticas también al momento de elaborar, cosa de poder esta herramienta comunicacional, poder optimizarla de la mejor forma, cosa de comunicar lo que uno quiere comunicar dependiendo del puesto, naturalmente, y la labor a la cual uno esté postulando. Ya algo que puedo decir a priori, ¿cierto? Que hay que evitar eh, es postular a ciegas a los distintos lugares, digamos, o postular a 1 millón de lugares sin saber a dónde uno postula. Siempre es bueno tener conciencia y siempre estar mirando a dónde estoy postulando, qué tipo de cargo es, cosa de poder saber siempre qué esperar también de lo que uno está haciendo, ¿cierto? Entonces, el objetivo de esta comunicación es conseguir básicamente una entrevista de trabajo, ¿cierto? El currículum vitae es la primera puerta de entrada hacia lograr el segundo paso, ¿no? Que es la entrevista laboral. En este documento, básicamente se espera encontrar lo siguiente: habilidades, la formación o el desarrollo académico que hemos tenido, digamos, en nuestra vida y esto, digamos, la experiencia laboral que ocupa casi, uno podría decir, ¿no? El 50% del currículum porque es lo que principalmente ve un reclutador al momento de revisar un currículum vitae. Bueno, lo primero a tener en cuenta entonces, esta, como decía, es la puerta de entrada para una entrevista de trabajo, por lo tanto siempre debes cuidar que sea
y que cuide, digamos, y que logre los 4 puntos que ahí aparecen. Que sea comprensible, que logre entregar entonces la información y la imagen que quieres proyectar, que tenga información relevante para el puesto y empresa a la que postulas. Ya, si yo postulo a una empresa de manufactura, no es lo mismo que postular a una empresa de tecnología, no es lo mismo que postular a una empresa de exportación. Cada empresa tiene su característica, su cultura, sus labores propias y cada cargo dentro de ella incluso también tiene sus propias características. Por lo tanto, ¿qué quiero decir en este punto? Que cuando uno postula un cargo, el currículum uno tiene que irlo manejando y cambiando en términos de su redacción y la información que muestra ahí. ¿Ya? Porque la información siempre tiene que ir en esta idea de que sea estratégico, tiene que ir enfocada a lo que quiero lograr dependiendo del objetivo que yo tenga. ¿Ya? Y es por eso es importante saber qué tipo de cargo y la naturaleza de las labores que son parte de ese trabajo. Por otro lado, que muestre tu preocupación e interés por lograr la entrevista de trabajo. Un currículum, lo puedo decir, digamos, en mi experiencia, cuando yo revisaba y hacía el llamado screening de los currículum vitae, yo podía ver o podía, de cierta manera, vislumbrar o entender cuánto interés mostraba un postulante para el cargo al cual, valga la redundancia, estaba postulando, ¿no? Si un currículum está descuidado, si un currículum le falta información, si un currículum tiene faltas de ortografía, si un currículum tiene información que se contradice, eso muestra que hay poco interés en la postulación a la vacante y probablemente baje el interés del reclutador, ¿ya? Y con una mayor probabilidad, ¿no? Puede ser que ese currículum pase inadvertido, ¿cierto? Y se siga con el siguiente. Ya, por eso es importante preocuparse, ¿cierto? De hacer un buen currículum, de que esté limpio, de que esté bien cuidado, de que sea lo más armonioso posible también en su distribución. Ya, que tampoco tenga mucha información, pero sea asertivo como hablábamos. Por otro lado, es importante que sea organizado y con una lógica fácil de ver para el reclutador, ya que en esta lógica comunicacional es nuestro destinatario. Ya si yo, esto quizá es bueno detenerse un poco y mirar en la lógica comunicacional si yo voy a hablar con mi hermano, si yo voy a hablar con un primo, con un amigo, con mi pareja. A cada uno yo le voy a hablar distinto y voy a ocupar probablemente formas de decirle las cosas que no ocuparía con otro, ¿no? Esto pasa lo mismo, ¿ya? ¿Y por qué uno ocupa esas distintas estrategias? Para lograr comunicarse en el contexto y con el lenguaje adecuado, ¿cierto? Que el otro va a entender. ¿Ya? Por eso es importante siempre saber con quién estoy hablando, quién es, qué espera el otro de mí y poder anticiparme eso para poder acomodar la forma que yo me comunique con esa otra persona. ¿Ya? Entonces, esos son algunos aspectos importantes a cuidar desde el inicio, ¿cierto? Antes incluso de ponerse a armar tu currículum. Entonces, si nos ponemos a mirar un poco a este destinatario al cual nosotros vamos, miremoslo, entendámoslo un poco también según las estadísticas. ¿En qué se fijan entonces estos destinatarios que son los reclutadores? Dicen algunos estudios, ahí una fuente que les muestro, ¿cierto?, abajo de la imagen, el 80% del tiempo dedicado a leer currículum es para ver principalmente en qué se centran, en el nombre del cargo, en el nombre de la persona, ¿cierto?, que va en la parte superior, y ya vamos a ver eso más adelante. Eventualmente, hoy día está mucho más en entredicho y no obligación poner la foto. Si usted no pone la foto, no pasa nada. Si usted pone la foto, probablemente la vista del reclutador también se vaya a la foto. Otra cosa que ven de entrada los reclutadores son los objetivos, ¿ya? El objetivo que tienes tú como trabajador, trabajadora, como profesional, como una persona de oficio, ¿cierto? El objetivo que tiene como trabajador, básicamente. Por otro lado, sus ojos y su atención se va a los cargos, fechas de trabajo y a la empresa actual e inmediatamente previa en la cual estuviste, ¿ya? Y por otro lado, la formación académica. Estos 4
omitiendo la foto, ¿cierto? Que como decíamos es opcional, estos 4 puntos son a los cuales principalmente se va un reclutador a poner su atención y a leer inicialmente, ¿ya? Por eso es importante que al menos estos 4 puntos, pero por regla obligatoria, esto es lo mínimo de lo mínimo, ustedes lo tienen que poder redactar y mostrar de la manera más completa y asertiva posible. ¿A qué me refiero por asertivo? He ocupado varias veces ese concepto. Asertivo refiere a, con la cantidad de palabras justo, sin dar tanta vuelta, ¿no? Uno poder informar sobre el contenido que se necesita comunicar para que el otro se entienda. Un ejemplo es si alguien está buscando, por ejemplo, un reclutador o sea, un cargo de reclutamiento y selección, yo voy a poner en mi currículum, trabajé de analista de reclutamiento y selección en la empresa XX, los años tanto, tanto, y mis tareas fueron estas, esta y esto. Yo con eso cubro la necesidad, ¿cierto?, que requiere de la cual requiere informarse un reclutador. Poco eso es ser asertivo, lograr entregar la información concreta, práctica y justa. Bueno, entonces ahora entremos un poco más en materia y vamos viendo qué estructura y cómo se estructura un currículum vitae. Ya los elementos que ahí aparecen son los que vamos a continuación a ver en detalle. Tenemos el título, tenemos los datos de contacto, tenemos el objetivo laboral o profesional, información académica, experiencia laboral y o profesional e información adicional que uno quiera ir colocando. ¿Bien? Veamos un poco más en detalle cada uno de estos aspectos, ¿vale? Tenemos el título del currículum vitae. Acá esto es una parte fundamental, ¿cierto? Que como veíamos en slides anteriores, es donde principalmente y es con la primera impresión que se topa un reclutador, ¿cierto? Al ver su currículum vitae y el de las otras personas. Por lo tanto, acá, y este orden que les planteo tiene naturalmente un fin. Que si se fijan, en la primera parte aparece profesión u oficio. Por lo general uno pone ahí el nombre, ¿cierto? En el título, digamos, con las letras bien grandes. Si uno lo piensa, un reclutador no está buscando el nombre de uno, sino la profesión o el oficio que uno realiza, ¿ya? Por lo tanto, al momento para poder ahorrarle tiempo, ¿cierto? Y poder optimizar los segundos de atención de un reclutador, es aconsejable poner la profesión u oficio que uno realiza. Por ejemplo, en este caso que les traigo, este currículum es de un psicólogo laboral, ¿cierto? De una psicóloga laboral en este caso, y se fijan que el nombre, que en este caso no lo puse completo, pero la idea es que ahí vaya el nombre completo, ella pone Laura Pérez, nombre ficticio, ¿no? Su nombre más pequeño, pero lo que principalmente resalta es la profesión, en este caso, que tiene. Más abajo, que es por así decir el abstract o extracto, ¿cierto?, del perfil personal, en este caso profesional también de Laura, ella pone: soy psicóloga laboral y organizacional con más de 6 años de experiencia en el campo de reclutamiento y selección de personal, focalizado en cargos ligados a la tecnología, ¿cierto? Aquí, importante también, como nosotros estamos tratando de ser efectivos comunicacionalmente, poner un breve extracto que al reclutador le capte la atención y le haga permanecer más tiempo y avanzando en el currículum vitae. ¿Ya? Por eso es importante poner una breve reseña de lo más principal que uno ha desarrollado en sus años laborales. Ya, ojo, y recordemos que siempre como uno redacte y la información que uno ponga tiene que estar en relación con el puesto al cual uno postula. Uno puede ser de que haya desarrollado muchas funciones a lo largo de la carrera o muy pocas, dependiendo de si he trabajado en muchos ámbitos, si he trabajado mucho tiempo, si he trabajado poco tiempo. Independiente de eso, uno tiene que ir armando esa breve reseña dependiendo del cargo al cual uno va a postular y las labores de ese cargo. Bien. Por último, también en este título del currículum vitae es importante poner las aptitudes y habilidades. Ya, por ejemplo, aquí, persona motivada, disciplinada,
encuentra placer asistiendo, perdón, a otras personas, experta en inglés, español, francés, ¿cierto? En términos de comunicación oral y buena trabajadora en equipo. Aquí es importante entonces poner algunas características. Vamos a ver también en otras cápsulas más adelante cómo ir analizándose y revisándose un poco en términos de competencia como para poder llenar ese acápite dentro y ese lugar, digamos, dentro del currículum. Bien, bueno, ya tenemos nuestro título del currículum vitae y ahora pasemos a los datos de contacto. Este es el siguiente paso, ¿cierto? Importante dentro de un currículum que aquí, ojo, que es importante poner la información de contacto. Muchos acá ponemos, quizás yo también en algún momento caí en el error, ¿no? De poner mucha información personal y uno no sabe en qué manos va a caer esa información. Siempre es bueno también protegerse y poner la información justa, ¿cierto? Que sirva para que este reclutador nos contacte. ¿Qué información es esta? Como aparece en la presentación, teléfono fijo de contacto, teléfono móvil de contacto. Hoy en día se usa poco el fijo, ¿no? Muchos no tenemos fijo, puede, digamos, pasar a poner solamente el teléfono móvil, o bien no tiene teléfono móvil, deja solamente el teléfono fijo. Pero siempre es tener alguno de los dos, digamos, puesto e informado en el currículum. Por otro lado, también es importante el correo electrónico. Y aquí me detengo un poco porque es importante ahí recalcar que sea un correo memorable. ¿A qué me refiero con esto? Que sea fácil de recordar. Esos correos quizás más adolescentes que uno ha tenido con nombres extraños o palabras, digamos, difíciles de recordar o difíciles de escribir incluso mirándolo, es aconsejable no utilizarlos para el currículum vitae, sino poner algún correo, digamos, ya sea tu nombre, nombre y apellido o algún tipo de estructura parecida, digamos, para el correo electrónico. Bien. Y por otro lado también la dirección general de residencia. ¿A qué me refiero con esto también? Que no poner la dirección completa, ¿cierto? Y la dirección exacta de su domicilio, sino poner una referencia del lugar aproximado donde viven. ¿Por qué? Para que tu información personal, ¿cierto?, no caiga en manos de alguien que uno no conoce y no sabe cómo es. ¿Ok? Bien, entonces esa es la información importante de contacto que hay que dejar en el currículum vitae. Y luego, ¿qué información viene? Hay que poner en el currículum el objetivo laboral. ¿Ya? ¿Qué es esto? Idealmente, el objetivo laboral debe ir adaptado, bueno, ya lo hemos mencionado, ¿no?, al puesto al cual queremos optar. Y aquí es bueno ir poniendo y desarrollando un poco más de manera extensa las cualidades y aptitudes que destaquemos de nosotros mismos que sean importantes y acordes con este cargo. Algunas preguntas que pueden ayudarlo a poder construir esto es, ¿qué ofrezco? O sea, ¿qué he hecho y qué experiencia tengo a lo largo de mi carrera, a lo largo de mi trayectoria laboral, ¿cierto? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué busco hacer, ¿cierto?, en este puesto y lo que busco hacer como trabajador y por qué lo puedo hacer por ende. Si yo conecto estas tres preguntas, yo podría postular y decir en mi objetivo laboral, soy psicólogo, ¿cierto? He trabajado, en mi caso, por ejemplo, soy psicólogo, he trabajado como analista de reclutamiento y selección y también en el área de formación por los últimos 6 años. Tengo experiencia en todo el proceso de reclutamiento y también de ingreso de personas y formación de las mismas. ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué quiero hacer una empresa? Desarrollarme como encargado de formación, ¿cierto? Y reclutamiento y selección. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque manejo distintas herramientas de publicación, sé cómo construir perfiles de cargo, sé cómo hacer inducciones de personal nuevo y sé cómo también desarrollar la formación del personal. Eso es un extracto bastante breve que finalmente declara mi objetivo como una persona que busca y qué es lo que busca en un puesto de trabajo. Bien, esto es importante también declararlo y dejarlo bien puesto. Hay muchas personas que no lo utilizan porque lo omiten, ya que no saben cómo construirlo y lo encuentran innecesario. Sin embargo, como puerta de entrada, ¿cierto? Pensando en lo primero que ve un reclutador, ¿cierto?, del currículum, es importante también hacer una declaración de intereses de qué es lo que uno quiere
y lo que busca, digamos, como trabajador, ¿ya? Como postulante. Por otro lado, la información académica, ¿ya? La información académica es básicamente todos los pasos, digamos, en términos de estudio que uno ha realizado en su trayecto de vida, ¿ya? Aquí voy a ir primero a la recomendación. Se recomienda ir ordenando y organizando la información desde los últimos estudios o cursos que uno ha tenido hasta los más primarios, ¿cierto? Como el colegio, principalmente, digamos, toda la educación escolar. Ya en ese orden de lo más actual a lo más antiguo. En este caso, por ejemplo, tenemos que Laura estudió en la Universidad Central, el título de psicólogo, mención laboral y organizacional, y egresó el año 2014. Es importante también poner esa información, los años en que se realizó tal o cual estudio. También hizo un curso de reclutamiento y selección en un organismo privado, digamos, llamado Capacita, y realizó sus estudios escolares en el Instituto Bolívar, egresada el año 2008. ¿Ya? Por lo tanto, aquí uno tiene que ir colocando toda la información, ¿cierto? Académica que ha tenido, ¿vale? En el orden, como decíamos, ¿cierto? De lo más actual a lo más antiguo. Y bueno, aquí llegamos a el espacio de la experiencia laboral que quizás puede ocupar el 50% incluso de el largo, ¿cierto? Y la extensión de su currículum vitae. En este caso, el historial laboral, ¿cuáles son la estructura, digamos, las partes que debe ir, que lo deben ir construyendo? Primero, el cargo que ocupó cada uno de ustedes, el cargo que ocupaste, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, analista de reclutamiento y selección. La empresa en la cual se ejerció ese cargo y el tiempo en el cual se mantuvo cada uno en ese puesto. En este caso, por ejemplo, en una empresa de tecnología que fue desde el año 2015 hasta el presente. En este caso, esta persona, Laura, aún está trabajando en esa empresa, ¿cierto? Y más abajo, ¿cierto? Las tareas y funciones que realizó en ese cargo. Como vemos ahí, levantamiento de perfiles de cargo, publicación de vacantes, filtro curricular, entrevistas por competencia y aplicación y análisis de test psicológico. En esta parte, ¿cierto? En esta bajada de lo que se hacía en el puesto, la idea es poder ir organizando, muchas veces ayuda más al reclutador, ¿cierto? Verlo con viñetas o irlo viendo con el punteo, como aparece en el ejemplo. Otras veces también puede ir redactado, digamos, en un párrafo, sin embargo, puede ser un poco más tedioso para el reclutador, puede ser un poco más lento de poder ir viendo todas las funciones que uno realizó. Otra cosa que uno puede agregar en este punto son los logros que uno tuvo si es que, por ejemplo, tuvo algún ascenso dentro de ese cargo o trabajó en algún proyecto en particular o en alguna labor especial o si tuvo algún reconocimiento por alguna tarea bien hecha o algún tipo de logro que pudo haber tenido durante el ejercicio de ese cargo. También hay información importante que va a ser apreciada justamente por el reclutador, ya que también va a dar referencia de cada uno de ustedes como trabajador o trabajadora. Y de esa manera también no solo poner el cargo actual o el último cargo, sino que poner los dos o tres cargos últimos que se llevaron a cabo, digamos, en las empresas respectivas en las cuales trabajaron. Ya, por lo general, en la experiencia laboral, el reclutador se va a fijar principalmente en los dos o tres últimos cargos que ustedes realizaron. Más atrás, probablemente no se fijen mucho, no está de más agregarlo, ¿cierto? Pero probablemente, como les digo, se va a fijar en esas últimas vacantes o en esos últimos trabajos. ¿Ya? Trata de resaltar algunos consejos, como aparece acá. Trata de resaltar las actividades relacionadas con las tareas que indica en la vacante de tu interés. Y acá volvemos, ¿cierto?, a la misma idea de si nosotros estamos postulando una vacante, ojalá construir un currículum dirigido a ese tipo de vacante. Y como les decía también, se puede agregar, y es importante también diría yo, agregar las herramientas y tecnologías que eventualmente pudiste haber usado en un cargo anterior. Eso también es importante de comentar en tu currículum y demostrarlo. Bien. Por último, la información adicional. Bien. Ahí pues, son los tópicos, digamos, dos los tipos de, las dos
categorías, digamos, de información adicional que uno puede poner, por un lado personal y por otra técnica. Ir colocando disponibilidad para viajar, por ejemplo, o cambiar de residencia, si es que el cargo lo amerita o el cargo es un puesto de trabajo que implique viajar dentro de Santiago o fuera de él, a regiones u otros países incluso. Los hobbies también es importante poner, ¿cierto? Puede ser interesante si una empresa, por ejemplo, que apoye la vida outdoor, que apoye la vida al aire libre, ¿cierto? Que apoye utilizar medios de transporte ecológico y ustedes ponen el hobby de andar en bicicleta o salir a andar en patines o qué sé yo, hacer deporte. Siempre es bueno ir poniendo los hobbies que uno tiene porque eso puede también eh, ayudar al reclutador a ver un poco el calce cultural, ¿cierto? Con la lógica y la cultura propia de la empresa respecto de este postulante, digamos, al cargo que se está buscando, ¿vale? Y con eso que comento, el calce cultural, también creo interesante compartir, digamos, con ustedes que parte de lo que uno busca como reclutador no es solamente la experiencia laboral, no solamente, que esto también lo vamos a ver en otras cápsulas más adelante, cuando tratemos un poco más las temáticas de entrevista laboral, de entrevista psicolaboral principalmente. En el currículum también ya aparece que es la búsqueda del reclutador para conocer a la persona, para hacerse una idea del postulante respecto al calce cultural con la lógica y la dinámica propia de relaciones y de vínculos que pueden haber dentro de la organización. ¿Ya? Eso también es un punto importante y como les comento, poner los hobbies puede ayudar también a entregar información de uno sobre ese tema. Bien, y por último, también la información adicional respecto a la categoría técnica, ¿no? Idiomas, si es que sabes uno o más idiomas, ¿cierto? El nivel de manejo también de ese idioma, software o herramientas, como ya decíamos, ¿cierto? En la slide anterior, software o herramientas que puedas utilizar, digamos, que tengas certificaciones eventualmente o que hayas trabajado con ellas, también es útil, digamos, mencionarlo. Y por último, también algún curso o taller que hayas realizado a lo largo de tu trayectoria laboral. Ya, eventualmente también si has participado de algún voluntariado, si es que ha hecho algún trabajo en alguna ONG o algún tipo de, de organización sin fines de lucro, por ejemplo, son cosas que pueden ayudar como información en tu currículum para que se puedan hacer una imagen y una idea justamente del postulante por parte de los reclutadores. Bien, eso es un poco cómo se estructura entonces un currículum vitae y ahora, como les comenté al principio, también les quiero compartir un poco la herramienta Canva, que es una plataforma, la pueden encontrar en Google, la pueden buscar tal cual como Canva, ¿cierto? Es una de las plataformas, entre muchas otras, que te puede ayudar con las plantillas para crear tu currículum y algo importante, ¿no? Es que es gratis. Ya solamente te tienes que registrar te puedes registrar incluso con tu cuenta Google o crearte un perfil directamente con tu cuenta de Facebook también da varias opciones y se pueden cuando ingresen. Y ahí, de hecho, acá les quiero mostrar, tengo hipervinculada la imagen. Vamos a ir justamente a ver un poco cómo es la interfaz de Canva, que aquí justamente los traigo al currículum que tomé de ejemplo, ¿cierto? Y que fui tomando fotos para la presentación. Acá hay varios ejemplos de plantillas que pueden ir utilizando. Yo aquí ya ingresé, pero ustedes ingresan fácilmente como ya les expliqué. Y acá ustedes pueden ir modificando la información vamos a darle un poco más de zoom a esto para poder ver. Y aquí pueden ir modificando la información. Por ejemplo, yo había seleccionado esta plantilla que quieren ir cambiando. Acá, por ejemplo, podría poner profesor de alguna asignatura, ¿cierto? Aquí puedo cambiar el nombre también y así puedo ir cambiando todos los lugares y toda la información del currículum. Esta es una herramienta bastante útil para que puedan ir diseñando sus propias plantillas de currículum vitae. Bien, eso. Bueno, ya vamos llegando al final de la presentación. Espero que les haya servido, ¿cierto?
vamos a seguir, vamos a ver, van a haber otras cápsulas semana a semana para poder ir contándole otros aspectos también del proceso de postulación, ¿cierto? Y de búsqueda de empleo. Bien, pero con estos elementos, ¿cierto? Estos elementos básicos quizás para poder estructurar un currículum vitae ya pueden empezar a practicar y a intentar, ¿cierto? Con sus propios currículum a estructurarlos, a pensar en ellos, a ver cómo plantearlos, cómo ir seleccionando la información y cómo ir perfilando su carta de presentación, que es el currículum, ¿no? Para poder tener mayor éxito al momento de postular a un cargo. Muchas gracias por la atención, espero que estén muy bien, que tengan una muy buena semana y nos estamos viendo pronto.